¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una historia escrita hace miles de años puede seguir tocándonos hoy? Imagina a Abram, más tarde conocido como Abraham, de pie en medio de la noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, hablando con Dios sobre promesas que parecen imposibles. Una descendencia tan numerosa como esos puntos de luz y una tierra que aún no puede llamar suya. Ahora imagina el humo de un ritual extraño, con animales partidos por la mitad y una presencia divina que pasa entre ellos como un susurro de esperanza. Este es el corazón de Génesis 15, un capítulo de la Biblia que, a primera vista, podría parecer una simple historia de fe. Pero si rascamos la superficie, descubrimos algo mucho más grande, un texto que no solo habla de un hombre y su Dios, sino de un pueblo entero enfrentando crisis, redefiniendo su identidad y buscando sentido en un mundo caótico. Este relato no es solo una reliquia del pasado, es un puente entre la antigüedad y nosotros. Para entenderlo no basta con leerlo como una lección espiritual. Hay que mirarlo como un artefacto vivo, tejido con los hilos de la historia, la cultura y las luchas de quienes lo escribieron. ¿Qué pasaría si lo exploramos con las herramientas de la arqueología, la lingüística y la comparación con otros pueblos del antiguo cercano Oriente? Y si lo vemos como un reflejo de las tensiones de su tiempo, el exilio, la opresión, la incertidumbre, pero también como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias promesas y pactos? Eso es lo que haremos aquí. Vamos a viajar a través de Génesis 15 para dejar que sus múltiples capas, académicas y humanas, se entrelacen en una narrativa que fluya naturalmente, como un río que conecta pasado y presente. El hilo que une todo esto es sencillo pero poderoso. Génesis 15 es un texto sobre la esperanza en tiempos oscuros, una historia que muestra cómo las promesas divinas y el pacto con Abraham no son solo palabras en una página, sino ecos de las crisis y los sueños de una comunidad que se negó a rendirse. Para enriquecer este viaje, integraremos las aportaciones de los académicos más destacados de los últimos tiempos. Sus investigaciones nos ayudarán a iluminar aún más el contexto histórico, cultural y teológico del texto, dándole una profundidad que nos acerque tanto al mundo de Abraham como al nuestro. Así que acompáñame. Vamos a desentrañar este capítulo paso a paso, con un tono que te invite a sentirlo tanto como a entenderlo, y veremos cómo al final nos habla tanto de Abraham como de nosotros, el texto hebreo y su mundo lingüístico. Empecemos por las palabras mismas, porque en ellas está escondida la primera pista de lo que Génesis 15 realmente significa. En el versículo 15:6, leemos que Abraham creyó en Dios, en hebreo, emin, y que Dios le contó por justicia, tzedakah. A simple vista suena como un momento de fe pura, casi poético. Pero si miramos más de cerca, con la ayuda de expertos como Joel S. Baden, descubrimos que emin no es solo un sentimiento. En el mundo antiguo, esta palabra tenía un peso político y legal. En las cartas de Mari, por ejemplo, un vasallo confía en su señor de una manera que implica lealtad y acción, no solo creencia pasiva. Así que cuando Abraham cree, no está solo soñando despierto. Está entrando en una especie de acuerdo con Dios. Y luego está tzedakah, la justicia. Conrad Schmid nos dice que no se trata solo de ser una buena persona. En este contexto, es más como un estatus. Abraham cumple su parte al confiar, y Dios lo reconoce como alguien digno dentro de esta relación especial, este pacto. Pero no nos quedemos ahí. Jan Justen añade otra capa. En el hebreo antiguo, emin también sugiere una respuesta concreta, cómo aceptar una orden divina, algo que vemos en textos ugaríticos donde los reyes confían en los dioses con hechos, no solo con pensamientos. David M. Carr, en su libro La formación de la Biblia hebrea, lo lleva más lejos. La justicia de Abraham no es un premio por ser bueno, sino un signo de que está alineado con el plan de Dios. Otro término clave aparece más adelante. En Génesis 15:18 es berit, traducido como pacto. Ronald Hendel señala que en el antiguo cercano Oriente, un berit era común en tratados entre reyes y vasallos, pero aquí hay un giro. Normalmente, el más débil, el vasallo, asumía el riesgo. En Génesis 15, es Dios quien toma la iniciativa. Tse Mayore va más allá. Dice que berit,
pudo haber comenzado como un juramento condicional en tiempos antiguos, pero para cuando este texto se escribió o editó, quizás durante el exilio babilónico, se transformó en un compromiso unilateral de Dios, un cambio que refleja una nueva idea de la gracia divina. Así, las palabras de Génesis 15 no son solo poesía, son un mapa de cómo un pueblo entendía su relación con lo divino en un momento de cambio. Ahora dejemos las palabras por un momento y preguntémonos cuándo y dónde nació este relato. El texto nos da algunas pistas curiosas. En Génesis 15:7, Dios dice que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, Kasdim. Pero los caldeos no fueron un poder importante hasta el siglo IX a.C. y dominaron Babilonia en el siglo VI a.C. Eso no encaja con la época de los patriarcas, que se supone fue mucho antes. Luego, en Génesis 15:18, se habla de una tierra prometida desde el río de Egipto hasta el Éufrates, unas fronteras tan grandes que suenan más a un sueño que a una realidad histórica. Israel Finkelstein sugiere que estas fronteras reflejan las ambiciones del reino de Judá en el siglo VII a.C., bajo el rey Josías, o incluso las esperanzas de los judíos exiliados en Babilonia en el siglo VI a.C., cuando los caldeos eran sus vecinos. Thomas Romer lleva esta idea más allá en la invención de Dios. Él cree que Génesis 15 se escribió o editó durante el exilio babilónico como una utopía territorial para un pueblo que había perdido todo. La lista de pueblos en Génesis 15, 19-21, kenitas, kenicitas y otros, no parece pertenecer a la era de Abraham, sino a la memoria de los exiliados, como si estuvieran reclamando un pasado glorioso para darse fuerza en el presente. Aquí es donde entra Mario Liberani, un historiador italiano, que ha dedicado su vida a entender el antiguo Oriente Próximo. En su obra El Antiguo Oriente, Historia, Sociedad y Economía, Liberani nos lleva de la mano a través de las narrativas patriarcales, incluyendo Génesis 15, y nos muestra que no son solo cuentos antiguos, sino reflejos de un momento muy específico, el exilio babilónico. Imagina a los judíos lejos de su tierra, rodeados de extranjeros, preguntándose quiénes son sin su templo ni su hogar. Para Liberani, la promesa de tierra y descendencia que Dios le hace a Abraham no es un recuerdo de algo que pasó hace milenios. Es una historia creada o adaptada por la élite sacerdotal para decir, seguimos siendo el pueblo de Dios, y esta tierra sigue siendo nuestra. Es como si Génesis 15 fuera un grito de resistencia disfrazado de relato, una forma de legitimar la identidad judía cuando todo parecía perdido. Pero hay más evidencia en el propio ritual de los animales divididos. En Génesis 15, 9-17, Carol Meyers nos cuenta que partir animales era algo común en el mundo antiguo. Lo vemos en tratados hititas y arameos del segundo milenio antes de Cristo, como una forma de decir que me pase esto si rompo el pacto. Sin embargo, en Génesis 15, solo Dios, simbolizado por un horno humeante y una antorcha, pasa entre los animales. Susan Nidich, en Ritual Violence and the Genesis Tradition, compara esto con prácticas asirias, pero destaca el giro: Abraham no tiene que hacer nada. Es Dios quien asume el riesgo, un detalle que subvierte las reglas del juego y apunta a una teología de gracia única en su tiempo. Joaquín San Martín, un filólogo y orientalista español con un amor profundo por las lenguas antiguas, nos lleva aún más cerca del ritual. Experto en textos ugaríticos y acadios, San Martín ha pasado años traduciendo y analizando las palabras de pueblos olvidados, y en Génesis 15 encuentra un eco de esas voces. Él compara el ritual de los animales divididos con los pactos que se hacían en Ugarit, una ciudad cananea que floreció hace más de 3000 años. En Ugarit, partir animales era parte de sellar alianzas, pero San Martín va más allá, sugiere que lo que vemos en Génesis 15 podría tener raíces en prácticas cananeas más antiguas, como si el texto estuviera bebiendo de una fuente cultural que los judíos conocían bien. Imagina a los redactores de este relato, sentados en el exilio, recordando no solo sus propias tradiciones, sino también la de los pueblos con los que habían convivido en Canaán. Para San Martín, este ritual no es un invento aislado, es una ventana a un mundo más grande, un diálogo silencioso entre Israel y sus vecinos. Si miramos el texto de cerca, notamos que no todo encaja perfectamente. En Génesis 15:7, Dios dice, «Yo te saqué de Ur», pero en Génesis 12 parece que Abraham se fue por su cuenta.
Conrad Schmidt ve aquí una mezcla de tradiciones, quizás la yavista, J, y la sacerdotal, P, unidas durante el exilio para dar un mensaje claro: Dios está en control, incluso cuando todo parece perdido. Ennis and David M. Carr, en Reading the Fractures of Genesis, tiene otra teoría. Este capítulo es un texto parche, cosido a partir de historias orales antiguas. Por ejemplo, la visión de Abram sobre la esclavitud en Egipto, Génesis 15, 12, 16, parece un añadido para conectar su historia con la de Moisés. El texto también tiene una estructura especial, un quiasmo, que organiza las ideas como un poema. A. Promesa de descendencia, Génesis 15, 1, 6. B. Instrucción ritual, Génesis 15, 7, 11. B. Visión y pacto, Génesis 15, 12, 17. A. Promesa de tierra, Génesis 15, 18, 21. Esto no es casualidad. Es una forma de resaltar el pacto como el centro de todo. Jacob L. Wright añade un toque político. Dice que las fronteras idealizadas de Génesis 15, 18, 21 podrían ser una crítica a los reyes de Israel que fallaron en conquistar esas tierras, proponiendo en cambio una identidad basada en la fe, no en ejércitos. José M. Serrano, un teólogo y biblista español con un pie en la exégesis y otro en la teología, nos invita a mirar Génesis 15 con el corazón y la mente. En su libro El Pentateuco, Introducción a la Teología del Antiguo Testamento, Serrano se detiene en el pacto y la fe de Abraham como algo más que un momento histórico. Para él este capítulo es una bisagra en la historia de la Biblia, el instante en que la relación entre Dios y la humanidad da un giro profundo. Imagina a Serrano sentado con el texto, subrayando cada palabra del pacto y diciéndonos: aquí no solo vemos a Abraham confiando en Dios, vemos el comienzo de una promesa que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Él destaca cómo la fe de Abraham, ese acto de mirar las estrellas y decir sí, no es solo personal, sino el fundamento de una comunidad entera. Serrano nos pide que no lo veamos como algo lejano, sino como una invitación a pensar en nuestra propia fe, en cómo los pactos que hacemos con lo divino o con los demás nos sostienen hoy. Génesis 15 no está solo, habla con las culturas a su alrededor. En tratados asirios del siglo VII a.C., los vasallos juraban lealtad bajo amenaza de ser como estos animales cortados. Pero aquí, como dice Peter Machinist, es Dios quien pasa entre ellos, una posible pulla al imperialismo asirio que aplastó a Israel siglos antes. Mark S. Smith compara el ritual con tratados hititas, donde los dioses eran testigos, no actores. En Génesis, el horno y la antorcha no son dioses menores, sino símbolos de Yahvé, un dios que no comparte el escenario. La promesa de descendencia como las estrellas, Génesis 15, 5, también tiene ecos en textos ugaríticos, donde los reyes recibían promesas parecidas. Pero John Hodge Collins nota que aquí no es para un rey, sino para un nómada sin hijos, un giro que democratiza la bendición. K. L. Knoll, arqueólogo, vincula la lista de pueblos en Génesis 15, 19-21 con la estela de Merneptah, del año 1208 a.C., donde Egipto dice haber destruido a Israel. Para Knoll, esta lista es una respuesta literaria. Seguimos aquí a pesar de todo. Joaquín San Martín regresa aquí con otra idea fascinante. No solo se fija en el ritual, sino en el propio Abraham. Él se pregunta: ¿y si Abraham no fuera solo un hombre, sino una figura tejida con los hilos de otros héroes del antiguo Oriente Próximo? San Martín ha estudiado personajes como Enmerkar o Gilgamesh, héroes de Mesopotamia que también viajaron, enfrentaron pruebas y recibieron promesas divinas, y ve en Abraham algo parecido. No está diciendo que Abraham no existió, sino que su historia pudo haber sido moldeada por estas narrativas épicas que flotaban en el aire de Canaán y más allá. Imagina a los antiguos narradores judíos, sentados alrededor de una fogata, tomando esas viejas historias y dándoles un nuevo giro, un héroe no para glorificar a un rey, sino para hablar de un Dios que elige a un hombre común para algo extraordinario. El texto que leemos hoy, el masorético, es bastante estable, pero no es el único. La Septuaginta griega traduce, le contó por justicia, Génesis 15:6, de forma que suena más a gracia divina, un matiz helenístico según Emanuel Tov, de Jerusalén. El río de Egipto, Génesis 15:18, también es un enigma. ¿Es el Nilo o el Wadi el Arish?
Nadab Naman dice que los redactores jugaron con la geografía para sus propios fines. El texto samaritano, por su parte, cambia río de Egipto por río Jordán, reflejando rivalidades con los judíos, como explica Gary N. Knoppers. Y en el rollo del templo, un manuscrito del Mar Muerto, se añaden detalles sobre los animales del ritual, mostrando cómo cada comunidad adaptó el texto a sus necesidades, según Sidney White Crawford. Desde otro ángulo, Génesis 15 mezcla dos formas de conectar con lo divino: la fe personal de Abraham y el ritual colectivo del pacto. Caroline Hesse says that this is típico de sociedades tribales, donde lo individual y lo comunitario van de la mano. Paula McNutt ve a Abraham como un héroe liminal, un marginado cuya historia resonaba con los exiliados. Esa descendencia como las estrellas no es solo un número, es un grito de resistencia para un pueblo al borde de desaparecer. Norman Gottwald, un sociólogo, lo lleva aún más lejos. Génesis 15 es una utopía agraria soñada por campesinos oprimidos. El pacto sin condiciones no es solo teología, es justicia social, un mundo donde la tierra pertenece al pueblo, no a los reyes. Mario Liberani también tiene algo que decir aquí. En el Antiguo Oriente, él nos hace imaginar a los judíos después del exilio, un pueblo pequeño, diezmado, tratando de reconstruirse. Para Liberani, la promesa de descendencia no es solo una bendición bonita, es una respuesta a una preocupación real. ¿Cómo sobrevivimos si somos tan pocos? Él ve en Génesis 15 un reflejo de esas ansiedades demográficas. Una historia que dice, no importa cuán frágiles seamos ahora, Dios nos promete un futuro lleno de vida. Es como si el texto fuera un bálsamo para una comunidad que necesitaba creer que no desaparecería, que sus hijos y los hijos de sus hijos llenarían la tierra algún día. Al final, Génesis 15 no es una historia simple ni un mito lejano. Es un tapiz vivo, tejido con las memorias de un pueblo que enfrentó el exilio, la opresión y la duda, pero que eligió reimaginar su relación con Dios como una promesa que no se rompe. Voces como las de Thomas Romer, Susan Nidich y Mark S. Smith nos muestran cómo este texto nació de crisis reales, pero también cómo se convirtió en algo más, un símbolo de esperanza que trasciende su tiempo. Pero no estamos solos en este viaje. Mario Liberani, Joaquín San Martín y José M. Serrano caminan con nosotros, cada uno trayendo una linterna para iluminar un rincón diferente de este relato. Liberani, con su mirada de historiador, nos toma de la mano y nos lleva a Babilonia, al corazón del exilio. Nos susurra que Génesis 15 no es un diario de Abraham, sino un espejo de las luchas de un pueblo que necesitaba recordar quién era. Para él, las promesas de tierra y descendencia son como un mapa dibujado en tiempos oscuros. Una forma de decir, no nos hemos perdido, Dios aún nos ve. Es una visión que transforma el texto en algo vivo, un grito de identidad que resuena desde el pasado hasta hoy. San Martín, con su pasión por las palabras y los ecos de Canaán, nos invita a escuchar más allá del texto. Nos señala los rituales ugaríticos, las sombras de héroes como Gilgamesh, y nos dice, miren, este relato no está solo, está hablando con el mundo que lo rodea. Él nos ayuda a imaginar a los redactores de Génesis 15 como artesanos, tejiendo tradiciones antiguas en una historia nueva, una que toma lo mejor de sus vecinos y lo hace único. Su trabajo nos recuerda que la fe de Abraham no es un castillo aislado, sino un puente que conecta culturas, un diálogo que sigue abierto. Y luego está Serrano, con su voz cálida y teológica que nos pide que nos sentemos un momento y sintamos el peso del pacto. Para él, Génesis 15 no es solo una historia del pasado, es una semilla que crece a lo largo de la Biblia y llega hasta nosotros. Nos dice, la fe de Abraham, ese sí bajo las estrellas, es el comienzo de algo eterno. Una relación con Dios que no depende de nosotros, sino de Él. Serrano nos invita a mirar nuestras propias vidas, a buscar esos momentos en que confiamos contra toda esperanza, y a ver cómo el pacto sigue vivo, resonando en nuestras promesas y luchas de hoy. Abraham, mirando las estrellas, no es solo un personaje del pasado, es un reflejo de cualquiera que haya sentido la oscuridad y aún así haya buscado luz. Génesis 15 nos invita a preguntarnos, ¿qué promesas sostenemos nosotros? ¿Qué pactos nos dan fuerza? En sus palabras antiguas hay un eco humano que sigue resonando.
recordándonos que, incluso en la noche más larga, las estrellas nunca se apagan. Este texto multifacético, histórico con Liberani, cultural con San Martín, teológico con Serrano, se convierte en un espejo donde se reflejan las esperanzas, los miedos y las luchas de un pueblo, y también las nuestras. Es un recordatorio de que la resiliencia humana, alimentada por la fe y la comunidad, puede encontrar significado y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y más allá de eso, es una llamada a mirar al cielo, como Abraham, y atrevernos a creer que el futuro, por incierto que sea, está lleno de promesas que aún pueden cumplirse.